¿De quién es la escuela? Es la pregunta con la que invocamos a este espacio y hoy con el título que es otra interrogante. ¿Y cómo soportaste eso? Estamos con Selva Pérez Estable. Muy buenos días, Selva. ¿Qué tal? Un gusto reencontrarnos. Muy buenos días, muy buenos y fríos días. Bueno, ¿Me escuchás bien ahí? Perfectamente, ahora perfectamente. Y ahora sí. Bueno, tengo que contarle a la audiencia el éxito que fue la presentación de tu libro, el éxito en cuanto a la cantidad de afectos con las que estuviste rodeada ese día. Sí, fue maravilloso. Yo ponía en las redes sociales que capaz que la palabra gracias no reúne o no vibra todo lo que uno vibró allí en relación a emociones, a memorias, a sentimientos, a pensamientos colectivos, ¿no? Porque además fue una presentación en la que hubo mucha interacción, mucha participación. Y mucha música. Hablada, y mucha música, por el coro Cate y Cante, por Juan Frache y Mariana Escobar, por Carlos Mayuri. En realidad fue maravilloso porque se unió la palabra hablada con la palabra cantada para evocar cosas de escuela. Y por suerte y todos los que participaron allí pudieron también aportar, porque cuando pensamos en palabras de escuela nos afloran muchísimas, y cada una de esas palabras tiene una significación que en algún punto es colectiva y en algún punto es individual porque hace a tu experiencia en la escuela. Hablar de moña, banco, tiza, pizarrón, recreo, campanilla, té, perrito, portón, anacahuita, burcuyá, hinojo. Es decir, todos tenemos tantas palabras que aluden a sabores, a aromas, a sonidos y a experiencias en la escuela que sería una lista interminable. Tal vez un día tendríamos que pedirle a la audiencia que nos empezaran a mandar palabras, y seguro que es un río inagotable de palabras que traen sensaciones y emociones y conmociones como la que traíamos hoy en esta columna, ¿no? Empezábamos con esa canción que se llama Visitas de Rubén Olivera, y cómo no traer el tema hoy después de la marcha vivida en el día de ayer, esa marcha del silencio. Definido el silencio como ese grito más poderoso. Un silencio que dice tanto, ¿no? Que dice tanto, de una contundencia, de una presencia en cuerpo y alma que también faltan las palabras para poder resumir o para poder manifestar lo que se siente. Y Rubén Olivera, obviamente, este cantautor uruguayo maravilloso que compuso esta canción incluso en homenaje a su hermano desaparecido en el año 78. Yo creo, él me contaba, porque estuvimos hablando ayer, que lo que él sintió también cuando el sábado muchísimas voces nos unimos para cantar la canción allí en la Plaza 1 de Mayo. Y claro que el canto tiene que estar porque yo, no lo digo yo, sino que lo definen muchísimos musicólogos y estudiosos de lo que es el canto. Vos cuando cantás no podés no estar, no podés no estar presente, porque desde lo físico se genera en el canto una vibración distinta. La voz es cuerpo. Y para emitir la voz, justamente porque la voz no es un órgano específico para fonar, sino que es un órgano adaptado para que fonemos, tiene que estar implicado todo nuestro cuerpo para que pueda ese aire transformarse en sonido. Y cuando se transforma en sonido, ahí se activan todas las células de nuestro cuerpo y se activan las memorias y se activan los sentimientos. Y cuando uno canta al lado del otro, es imposible que el otro no cante.
Es como una corriente que te lleva, que bien te lleva, que bien te lleva a vibrar. Y en esa marcha, yo cuando iba, mirá lo que me pasó ayer, salí rumbo a la parada a tomar el ómnibus, y en la esquina de la parada habían margaritas y había una foto. Y yo, mientras esperaba el ómnibus, me senté allí. Cuando miro la foto, para ver de quién era de Julio Castro. Yo siempre digo, no creo en las casualidades. Hay cosas mágicas, maravillosas en este cosmos que se dan, y me quedé mirando esa mirada de Julio Castro y recordé tantas cosas. No sé, me vino hasta cuando recién empecé a estudiar magisterio, que empecé a leer a Julio Castro, ese tema de la mesa colectiva, ¿no? Esa lucha incansable por hacer que las personas piensen, esa lucha incansable por hacer que cada uno descubra su capacidad, descubra su potencialidad para ser, existir y para sentirse parte. Porque esa frase, ¿y cómo soportaste eso?, es una frase que me la dijo un niño. La audiencia y vos dirán, Selva, vos siempre estás hablando de las frases que te dicen los niños. Y sí, porque los años de docencia, tanto en primaria como en secundaria, como en formación docente, a mí me enseñaron que la habilidad mayor que tiene que tener un docente es la capacidad de escuchar, y de escuchar más allá de lo que te están diciendo. Y los adolescentes y los niños y las niñas, cuando dicen algo, cuando lo dicen, no lo dicen para caerte bien, ni lo dicen para agradar, claro. Para agradarte. A veces sí, sí, porque son tan sabios que te quieren dejar conforme con algo y te ven muy nervioso, muy nerviosa, y entonces te dicen algo como para decir, bueno, está, cálmate, te digo esto, cálmate. Pero cuando en una conversación el niño de repente te mira y te dice una expresión, le sale como desde un lugar que no sé dónde es, pero desde un lugar mágico, y esa expresión tiene una connotación que va más allá de lo que está expresando. Y esta frase me la dijo un niño en una de las últimas visitas que yo hice antes de jubilarme, y cuando estábamos comentando que yo empezaba a tomar la licencia y que había estado 35 años trabajando en primaria, un nene de segundo año, Teo, se da vuelta y me dice, ¿y cómo soportaste eso? En ese contexto me lo dice. Entonces, a mí, todos nos sonreímos, pero en realidad a mí me quedó vibrando eso. Porque no habló de cualquier verbo, habló del verbo soportar. Y eso a los adultos nos tiene que interpelar. ¿Por qué un niño de segundo año, que recién está terminando el primer ciclo de la escuela, por qué un niño habla de soportar eso? ¿Y qué es eso? ¿A qué refiere eso? ¿Refiere a una estructura? ¿Refiere a mandatos? ¿Refiere a que hay que hacer determinadas cosas, que hay que responder de determinada manera, que hay que actuar de determinada manera? ¿A qué refiere eso? Incluso a mí me llama la atención de lo que contás, cómo tiene tan incorporado el concepto de soportar. Claro, porque soportar, podría haber dicho, ¿y cómo pasaste? ¿No? ¿Y cómo pasaste? ¿Y cómo te fue? Y sin embargo, ¿y cómo lo viviste? ¿Y cómo cómo lo pasaste? Sería tal vez el verbo claro, tal vez más liviano. Pero el soportar quiere decir que hay
hay cuestiones que más allá de que a mí no me hacen sentir bien, lo tengo que vivir. Y recuerdo a Carmen Rodríguez, psicóloga, amiga, que en algún momento hicimos algún conversatorio juntas, en el año 22, y ella hablaba de la insoportabilidad de la escuela para algunos niños y para algunas niñas, ¿no? Ajá. Es decir, que a veces se dice, ay, este niño es insoportable, esta persona es insoportable, pero en general cuando hablamos de niños y adolescencias que son insoportables, tal vez deberíamos hacernos la pregunta al revés. ¿Qué es lo que ellos o ellas no están soportando de la institucionalidad, ¿no? Y fíjate que yo empiezo a hablar de la marcha del silencio y sigo hablando por lo que me dice Teo, y en el fondo y en el subsuelo de todo esto hay mucha violencia. Y justamente de lo que cuando hace días que estoy fuertemente conmovida, fuertemente angustiada, y sintiendo a veces como esa impotencia de decir cómo darle vuelta a esta potencia que uno siente para transformarla en esperanza, para transformarla en algo constructivo, porque no nos podemos quedar en ese lugar de dolor, sino que hay que transformar, como Quirón, el dolor en maestría, el dolor en sabiduría, el dolor en esperanza, para poder reconstruirnos como individuo, pero especialmente como sociedad. Y hace días que estoy sintiendo este tema de la violencia. Fíjate que yo buscaba violencia, viene de violento, de violentar, y que quiere decir, el vis quiere decir fuerza, la otra expresión que dice quiere decir abundancia, o sea, hay abundancia de fuerza, yo diría exceso de fuerza, yo diría un abuso de fuerza, una violentación, un apropiarse prácticamente de otro mundo a la fuerza. ¿Sí? Vulneración también, ¿no? Vulneración también. Vulneración, exacto. Intromisión a la fuerza y con fuerza en el mundo del otro. Y así como sentimos esa sensación de por qué no podemos conocer la verdad, así como sucede y se siente esa violencia en esta situación que vivimos como sociedad. Fíjate que ayer mientras caminábamos se repetía una y otra vez, ellos saben dónde están. Si estará partida nuestra sociedad, que hablamos de un nosotros que reclamamos la verdad y un ellos que sabe la verdad y que la calla y que no la da. O sea que mientras estemos con esta herida que nos parte al medio entre un nosotros y un ellos, no vamos a poder avanzar en la unión de la sociedad uruguaya. No vamos a poder, porque nadie puede avanzar en la construcción de algo armónico y sano si tiene una herida que sangra y que tal vez en algunos momentos se ha intentado disimular, y es como cuando vos no te curás bien una herida y te nace la cáscara, pero abajo empieza a generarse un pus, y ese pus termina en algún momento explotando a esa cáscara y se vuelve una herida más profunda y cada vez más profunda. Entonces, tal vez sea decir hasta cuándo vamos a seguir de esta manera. Y fíjate que hace unos pocos días en varios liceos se generó una avalancha de adolescentes que entraron desde el exterior de la institución educativa y entraron llevándose todo por delante, buscando agredir y robar a los adolescentes que estaban adentro. Un gesto de violencia desacatado, exacerbado, porque hay violencias que no se ven pero están,
y hay violencias que sí se ven como esta. Ujú. Y entonces, así como ese nene dice, ¿cómo soportaste esto? Así como estos adolescentes que entran abruptamente a una institución educativa, así como ayer sabemos que hay conocimiento, hay verdades que no se quieren decir. Todo en diferente escala, nos lleva al punto de decir qué es lo que sucede con las personas que necesitan de alguna manera hacerse ver ante el otro produciendo dolor. ¿Qué es lo que sucede? Ujú. Es decir, es bien profundo porque en definitiva tendríamos que decir, pero ¿será que esas personas que tienen la verdad, que tienen el poder, será que estos adolescentes que entran abruptamente a la institución, será que este niño siente que soporta la escuela, de alguna manera se quiere hacer ver, decir, aquí estoy yo, Ujú. aquí estoy yo? ¿Y por qué? ¿Y por qué quiere hacerse ver de una manera que vos decís, pero esa no es la forma? Bueno, pero es la única forma que encuentra para hacerse ver. Claro. Quiere decir que le faltan estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias que le faltan? Y son las estrategias intrapersonales de encontrarse consigo mismo, de poder aceptarse, de poder asumir que todos somos un poco imperfectos y de que todos precisamos ayuda y que de alguna manera todos tenemos que hacer ese camino interior que nos tiene que llevar a un conocimiento profundo de sí mismo. Ujú. Selva, nos estamos quedando sin tiempo. Estaba pensando que, claro, da para seguirlo esto, obviamente, porque no es solo la violencia física, ¿no? También hay un hacerse ver y una violencia que se ejerce a través de las redes sociales, por ejemplo. Claro, totalmente. En las redes sociales es totalmente instantáneo Ujú. el tema de que la gente dice, escribe cosas muy fuertes, muy agresivas. Mm. Y claro, lo que yo pongo hoy a consideración es un aspecto o una forma de ver la violencia que a lo mejor la audiencia dice, pero hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, por supuesto. Ujú. El juicio de valor lo tenemos a flor de piel siempre, ¿no? Esto está bien, esto está mal. Obviamente que nadie puede tomar decisiones, no pueden esos adolescentes tomar la decisión de entrar a un liceo y hacer lo suyo a la Ujú. fuerza. Claro. Pero yo y eso está mal, y eso tiene que ser penado, por supuesto. Pero yo voy más a fondo, entonces vuelvo a ese ejemplo y digo, ¿qué le pasa a esos adolescentes? ¿Qué está pasando? ¿Será que ellos no sienten que los vean? Ujú. ¿Será que ellos sienten que nadie los ve y entonces de la única forma que tienen para hacerse ver y decir y pedir ayuda, pero implícitamente, ¿será que la única forma que tienen de pedir ayuda es decir, por favor, véannos, cuídennos, ayúdennos, sea entrando abruptamente a la institución? ¿Será de eso? Y si lo pensamos de esa manera, tal vez encontramos otras estrategias distintas a la penalización o a lo punitivo, especialmente con las adolescencias, ¿no? y con las niñeces. Obviamente que no es así con el tema de los adultos y con el primer tema que empezábamos. Pero en el fondo existe, como vos decís, ¿por qué alguien pone algo en una red en la que agrede a los demás? Ujú. Seguramente, y lo dice el taoísmo, ¿sí? Como es adentro es afuera. Ujú. Así como yo me expreso hacia afuera, así me siento. Ahora, darse cuenta de eso y empezar a trabajar eso requiere valentía, mucha valentía. Sin duda que sí. Selva, ¿seguimos conversando de estos temas dentro de 15 días? Por supuesto que sí, un saludo y un abrazo apretado a toda esta hermosa audiencia que vos tenés, Álvaro, y gracias por esta oportunidad. Nos reencontramos. Muchas gracias, Selva.